Bueno, en este vídeo vamos a ver lo que sucede cuando tenemos la unión PN en polarización, es decir, externamente le vamos a conectar una fuente de tensión que creará un campo eléctrico interno y por tanto este campo eléctrico interno ah, pues dejará fluir la corriente, en este caso disminuirá la tensión interna que evita la difusión, el proceso de difusión, y creará una corriente. Pues de forma que lo que es mi característica corriente-voltaje es la siguiente. Para tensiones positivas, pues vamos a tener una corriente que exponencialmente va a crecer, y para tensiones negativas vamos a tener una corriente nula o prácticamente nula. Es decir, aquí tendremos que la corriente solo pasa en una dirección, que es de P a N, mientras que de N a P, pues no va a poder tener no va a poder tener ningún tipo de corriente. Esquemáticamente esto se va a dibujar de la siguiente forma. Este es el símbolo del diodo. Esta es la tensión a la que le aplicamos, y la corriente, en caso de ser aberciales, siempre irá en un sentido, que es entrando por la zona P y saliendo por la zona N. Vale, hemos de tener en cuenta, como hablábamos en vídeos anteriores, que tenemos tres zonas diferenciadas en el diodo, dos neutras y una de vaciamiento. Entonces podemos identificar esas tres zonas como tres resistencias. Una resistencia de la zona P, una resistencia de la zona de vaciamiento o zona de carga espacial, y una resistencia de la zona N, a la cual le ponemos la tensión externa V. Sabemos por divisor de tensión que la tensión que me recaiga en la zona de vaciamiento, ¿no? esta tensión de aquí, será una fracción de V, y que viene dado por lo que es el divisor de tensión. Es decir, aquí tenemos, en el numerador ponemos la resistencia de la zona de vaciamiento, y en el denominador la suma de las tres resistencias. Puesto que esta resistencia es muchísimo más grande que las otras dos, prácticamente tendremos que esta tensión es igual a V, ¿no? Es decir, la VZ prácticamente va a ser muy parecida, ¿eh? Por tanto, esa es mi hipótesis inicial, en donde toda la tensión externa se va a aplicar a lo que es la zona de vaciamiento, justo en lo que es la unión, ¿no? Unión litográfica entre la zona P y la zona N, con lo cual vamos a tener una situación tal como la siguiente. Un diagrama de bandas suavizado, ¿vale? Esta sería la zona de vaciamiento, y el escalón es la tensión de built-in que habíamos calculado en los vídeos anteriores, menos la tensión externa, y por tanto, al haber menos escalón de potencial, lo que son los electrones que son mayoritarios en la zona N, pues lo tendrán más fácil para difundirse a la zona P, y viceversa, los huecos que son mayoritarios en el máximo, ¿no? Aquí estaríamos los huecos que son mayoritarios en el máximo de la zona P, pues tienen rienda suelta para difundirse. Y cuanto más pequeño sea este salto, exponencialmente habrá más corriente, que era lo que mostrábamos.
También habíamos visto que la densidad de carga la aproximábamos ¿no? Simplemente con dos transiciones abruptas. Aquí teníamos la positiva y la negativa, y luego teníamos un campo eléctrico que llevaba a un valor máximo. Este campo eléctrico era proporcional a la raíz cuadrada de VBI, pues en este caso estará modulado por VBI menos V, que es la tensión externa. Con lo cual, a medida que aumentemos esta tensión V, disminuiremos lo que es el campo eléctrico interno, disminuiremos este salto y también disminuiremos lo que es la zona de vaciamiento. Es que esta distancia de aquí, además de la carga. Por tanto, si V crece, entonces Q' bajará, que es la densidad de carga en la zona de vaciamiento. El campo eléctrico interno también bajará. ¿Vale? Más o menos con esa relación de raíz cuadrada. De hecho, vamos a poner la expresión completa para lo que es el campo eléctrico. El campo eléctrico tiene en la cuenta siguiente. Donde hemos modificado la expresión que veíamos en vídeos anteriores por VBI menos V, que es esta tensión externa. Si mi tensión se hace positiva, ese campo eléctrico disminuirá y por tanto da rienda suelta al crecimiento de la corriente. Si se hace negativa, ese campo eléctrico será mayor y por tanto habrá menos difusión todavía y por tanto tendremos una corriente prácticamente cero. Si esta corriente sigue creciendo, o sea, si esta tensión sigue creciendo, se hace cada vez más negativa, llegará un momento en el cual llegamos a lo que se conoce como el voltaje de ruptura, breaking voltage, y tenemos también un crecimiento exponencial de la corriente, ¿no? Es decir, la tensión no baja de ese valor de breaking voltage. La razón es porque existirá un campo de ruptura, ¿no? Existe un campo de ruptura en la cual si igualamos el campo eléctrico máximo a ese campo de ruptura, tenemos ese proceso puede ser un proceso de avalancha o puede ser un proceso por efecto túnel, en el cual tendremos ese limitador de tensión, disparándose la corriente. Para calcular cuál es ese valor de voltaje de BV, pues lo que hacemos es, si conocemos ese campo de ruptura, lo igualamos al voltaje. Es decir, existe un valor de voltaje, un breaking voltage negativo, por lo tanto aquí pues lo sumamos a VBI, tal que el campo eléctrico máximo es ese campo de ruptura, que si despejamos, pues será igual
¿no? Y este sería el valor de la tensión a partir del cual ya no podemos, es decir, el diodo limitaría esa tensión a ese valor de breaking voltage que dependerá de esos valores tecnológicos. Esta característica se suele utilizar sobre todo para implementar reguladores de tensión, de forma que el diodo opera en inversa y proporciona una tensión fija igual a ese valor de breaking voltage, que normalmente es mucho mayor que el voltaje a partir del cual se dispara para tensiones negativas. Es decir, lo que quiere decir es que si bien aquí se me dispara el valor de breaking voltage será mucho mayor, ¿no? Sí. Este valor de breaking voltage es mucho mayor que este valor de diodo en directa, a partir del cual tenemos limitación. Este valor puede ser del orden de 0,6, este puede ser de 9 o de 30 o de 60, depende de la estructura. Por lo tanto, si queremos una tensión apreciable como regulador de tensión, utilizaremos el diodo operando en inverso.